Buenas tardes. Mi nombre es Luis Murillo Piscardo y mi tema de tesis es generación de rostros humanos a partir de texto descriptivo usando redes adversarias generativas. Entonces, como contenido de la exposición, vamos a tocar un poco sobre la introducción, contexto y motivación, definición del problema, justificación, objetivo principal, objetivos específicos, organización de la tesis. Después vamos a ver lo que es marco teórico de antecedentes, modelos generativos, lo que son redes adversarias generativas, redes adversarias generativas condicionales, trabajos relacionados al tema, ¿no? Al final se expondrá un poco más sobre la propuesta. Entonces comencemos. Ok, introducción. La generación automática de imágenes de acuerdo con la descripción del lenguaje natural es un problema desafiante, ya que se requiere traducir el texto en forma de características escritas por una persona en una sola oración, directamente en píxeles de imagen. La generación de rostros humanos a partir de texto es como que un subdominio de la síntesis de texto-imagen, cuyo objetivo es sintetizar, ¿no? El rostro de una persona basándose en descripciones dadas por un humano, ¿no? Descripciones como pueden ser color de piel, puede ser la forma de la nariz o la forma de los ojos, ¿no? Ok, entonces la generación de rostros a partir de texto tiene sí un fuerte potencial en aplicar en varias áreas, como por ejemplo en lo que es la seguridad pública, porque a veces es necesario hacer un retrato de un sospechoso basándose solo en las características que dan los testigos y a veces es muy difícil y requiere varias técnicas de dibujo, de expertos de dibujo para que puedan diseñar el rostro. Entonces, este problema, las investigaciones anteriores lo cubrían con lo que son redes adversarias generativas, que en sí es un modelo generativo que tiene muy buenos resultados en cuanto a la calidad de imagen, en diferencia a otras redes como por ejemplo las autoencoded variational. Sí, similar a texto e imagen, existen dos tipos de objetivos principales en lo que es generación de texto a cara. Uno, generar imágenes de alta calidad y dos, generar imágenes que se ajusten a a las descripciones de entrada, ¿no? O sea, tienen que ser imágenes que sean realmente lo que queremos que sean, ¿no? Entonces, con definición del problema, tenemos que existen varias propuestas que abordan el problema de lo que es generación de rostros a partir de texto, pero no existe un estudio donde pueda ver esa comparación, ¿no? Diferentes autores lo que hacen es usar diferentes métricas para comparar su propuesta con anteriores propuestas y no hay como que una cierta métrica general que en el área de generación de rostro textos. Entonces, lo que se propone en el paper, en la tesis, es hacer una comparación teniendo en cuenta las métricas de puntuación inicial, la distancia semántica de la cara y la similaridad semántica. La justificación, como ya les dije anteriormente, es porque es un área muy poco explorada. Uno de los factores por que es muy poco explorada es porque no hay bastante base de datos o las bases de datos no son muy cómodas, no son muy fáciles de adquirir, ¿no? Eh, y hoy en día, como les dije, lo que son redes generativas adversarias es un área nueva, lo que es modelos generativos y que está teniendo mucho énfasis en lo que es generar imágenes, objetos 3D o inclusive aumento de resolución de imágenes. Ok, entonces el objetivo principal viene a ser realizar la generación de rostros a partir de texto utilizando redes generativas. Objetivos específicos son más que todo lo que es analizar métodos de codificación de texto, analizar redes adversarias generativas, analizar métodos para medir la precisión de imágenes generadas a partir de textos. Eso, como ya les dije, hay diferentes métricas. Evaluar métodos existentes para lo que es generación de rostro a partir de texto y reproducir, ¿no?, los resultados que tienen los anteriores, el anterior estado del arte. Ok, entonces la organización de la tesis, bien, en el capítulo 2 va a ver un poco sobre las definiciones previas y necesarias para poder entender los demás capítulos. Aparte, en el capítulo 2 va a ver lo que son los trabajos relacionados, ¿no? Autores que tocan el mismo tema con el mismo método que serían las redes generativas adversarias.
En el capítulo 3 voy a especificar un poco más sobre mi propuesta. Y el capítulo 4 son experimentos, resultados. Ok. Capítulo 2 marco teórico. Y ya, entonces, primero que los modelos generativos es una poderosa manera de aprender cualquier tipo de distribución de datos usando aprendizaje no supervisado. Todos estos tipos de modelos tratan de sí de aprender una distribución, una distribución verdadera de los valores que tienen, ¿no? De los datos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a partir de un conjunto de entrenamiento que se le pasa a la red para que pueda en sí aprender esa distribución, ¿no? Entonces existen dos modelos, como que decir, clásicos para lo que es modelos generativos. Una son los codificadores automáticos variacionales, que son la VAE, y las redes adversarias generativas, como GAN. Entonces, acá un poco de definición sobre qué son las VAEs. El punto importante de las VAE es que debido al ruido de la reconstrucción imperfecta, las muestras generadas son muy borrosas. O sea, las muestras generadas por una VAE, por una Variational Autoencoder, es sus resultados son muy borrosos. Entonces eso eso hace como que muy difícil para ser aplicado en un caso real. Entonces, para este problema lo que se propone es utilizar otro tipo de modelo, que son las redes adversarias generativas, que lo voy a aplicar ahora. Entonces, las redes adversarias generativas, las ventajas que tienen son que la calidad de imágenes generadas es mejor que otros modelos. Las no necesitan aprender una distribución de un modelo generativo de densidad explícita que para que distribuciones complejas ni siquiera pueden existir, como se verá más adelante. Las GANs pueden generar muestras de manera eficiente y en paralelo. Por ejemplo, pueden generar una imagen en paralelo en lugar de píxel por píxel, como las Pixel 2 CNN, si no me equivoco. Las GANs son flexibles, tanto en lo que respecta a las funciones de pérdida como la topología de la red que genera las muestras. Ok, entonces, como vemos, las GANs tienen un fuerte potencial sobre el problema, pero uno de sus defectos es que no tiene estabilidad en entrenamiento, ¿no? El entrenamiento, su estabilidad no, falla por el hecho de que no es su función objetivo no se puede como controlar mucho el resultado. La arquitectura de una GAN entonces se basa más que todo en un juego, ¿no? Un juego de dos entidades, una que va a ser el generador y otra que va a ser el discriminador. El generador va a actuar más o menos como un falsificador de billetes, en donde va a tratar de crear los billetes más reales y va a tratar de engañar al discriminador. Entonces el discriminador su rol de discriminador va a ser identificar los billetes falsos y los verdaderos. Y el chiste de esta arquitectura es que el juego continuamente, ambos jugadores continúan, tanto generador como discriminador continúan mejorando. Entonces va a llegar a un punto en que o bien el generador va a comenzar a aprender a hacer imágenes más verdaderas, o bien el discriminador va a poder discriminar las imágenes por más idénticas que sean. Entonces ahí va a ser como que el punto que queremos llegar, ¿no? El punto objetivo. Entonces, un poco sobre redes adversarias generativas condicionales. Como ya les dije, estas redes adversarias generativas tienen unos valores de ruido de entrada que viene a ser como, podemos notar acá, como un Z. Ya. Entonces, por ejemplo, el generador, lo que va a tener, este set va a ser como ruido, el ruido de entrada. Aparte, como son condicionales, aparte se le va a aumentar más datos, como por ejemplo, etiquetas de clases, o de repente otros tipos de datos que queremos que también genere, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, características de rostro, depende de que tenga lentes, no tenga lentes, o que sus ojos sean más grandes o más pequeños. Entonces se condiciona al generador para que genere ese tipo de imágenes, y también al discriminador para que al momento de que evalúe la imagen pueda distinguir, ¿no? Ese valor adicional. Entonces, un poco de trabajos relacionados. Existen varios trabajos relacionados que abordan lo que es la generación de texto e imagen.
pero en sí solo vi dos trabajos de lo que, que- que abordan el problema de texto a rostro. Sí, entonces para lo de texto e imagen tenemos las attention guns, que son que se enfocan en la atención, o sea, enfocan en como que mejorar los resultados a medida que van avanzando, y las stack guns, que su arquitectura lo que se basa es más que todo en apilar, ¿no? En apilar arquitecturas, o sea, en un comienzo se pasa pocas las características y se genera una imagen de poca resolución. Y después esa imagen se le vuelve a pasar con las mismas características a otra GAN para que comience a generar, comience como que a generar cosas que de repente no había generado o vio a la primera red. Entonces como que se apilan las redes. Sí, después tenemos la FT GAN, que son la Full Training GANs, que lo que proponen es que normalmente cuando entrenan una GAN se entrena primero el generador y después el discriminador o viceversa, ¿no? Nunca entrenan al mismo tiempo. Entonces lo que proponen ellos es entrenar los dos al mismo tiempo. O sea, tanto va a mejorar el discriminador como el generador como el discriminador en el mismo tiempo. Aparte tenemos otro más que va a ser no sé si lo he puesto acá. Eh, ya, entonces aparte tenemos otro trabajo relacionado que lo que se basa es en generar bocetos, ¿no? Bocetos de imágenes a partir de texto. Entonces lo bueno de esos bocetos es que lo hace casi como un stack gang. Como así, lo primero lo que hace es tratar de traducir las cosas. Es como que primero dibuja un boceto de la imagen y después se basa en como que agregar más características al rostro, ¿no? Como que personalizarlo, mejorarlo. Sí, ya. Entonces la full Training Gun, como les dije, es una propuesta ahora última del 2019, si no me equivoco. Contiene su base de datos tiene 1000 imágenes de rostros, para cada imagen hay 5 descripciones. Cabe resaltar que su base de datos, como ya les dije, que el problema es no existe mucha base de datos, entonces su base de datos lo hacen ellos, o sea, lo construyen su propia base de datos. Entonces, también proponen su propia base de datos. Eh, Aparte, tenemos que las métricas que usaron fue la FIT, que es la puntuación inicial a FIT, que es un criterio muy conocido para la evaluación de síntesis de imágenes. Eh, y aparte, usan dos métricas más, que va a ser el promedio de distancia semántica y la similitud semántica, logrando un 4.63 de puntuación FIT, pero su método no es estable en el proceso de entrenamiento, por eso aún todavía tiene tenido fallos en la precisión. Ok, hablando un poco más sobre Attention Guns, las Attention Guns, no, espérate. Hablando más sobre Stack Guns. ¿No? Las Stack Guns, como ya le dije, lo que hace su arquitectura es un apilado de arquitecturas GANs, o sea, cada salida de una GAN le entra a la otra GAN para que vaya mejorando la imagen. Esto cabe resaltar que es una propuesta para lo que es de la síntesis de texto a imagen, no de texto a rostro. Entonces no se mide el rendimiento de esta arquitectura para base de datos que sean rostros. Pero los resultados que obtuvieron fue de 15.3 para FIT con la base de datos CUF y la 74.05 con la de Coco. ¿Sí? Aparte, tuvieron una puntuación IS de 4.04 con la de CUF y 8.45 con la de datos de Coco. Ok, entonces un poco más hablando sobre la propuesta de la tesis, entonces se propone realizar un estudio de los métodos propuestos que ab- para abordar el problema de generación de resto a partir de texto, reproduciendo resultados de los métodos más recientes, y haciendo una comparación de ellos, la cual se realizará de acuerdo a los valores de puntuación inicial, que es el Inception Score, la distancia semántica de la cara, que es Face Semantic Distance, y la similitud semántica, que es Face Similarity Semantic. Además, se compararán otras técnicas como el tiempo de entrenamiento, la cantidad de datos necesarios para el entrenamiento y las características de la arquitectura, ¿no?
Entonces, hablando un poco más de la base de datos, la base de datos para los experimentos y resultados es la de CELEB-A, que es una base de datos que contiene más de 100.000 o 200.000 imágenes de celebridades, cada una con 40 atributos diferentes. Las métricas que se usarán va a ser la de, como ya les dije, el Inception Score, la semántica, distancia semántica de la cara y la similitud semántica. Entonces, acá la definición de las métricas, que más que todo viene a ser, usa un FaceNet, que es más, o sea, el FaceNet como que más otorga un vector semántico de una imagen, o sea, características en un vector semántico. Entonces, eso permite comparar tanto la distancia con la fórmula de arriba o la similitud. Cabe destacar que ese cos es la similitud de coseno. Y nada, acá un poco sobre mis biografías. Muchas gracias.